Capítulo 4. Peligro. Las crisis acontecieron en los tres lugares casi exactamente al mismo tiempo. Eran las 2300 horas. En la oscuridad de la noche, mientras los edificios y las vallas publicitarias brillaban en la calle principal, la gente empezaba a abandonar las calles secundarias en masa. Puede que Mitario fuera la metrópolis más grande del mundo, pero el bajo mundo también era de primera clase. Los ciudadanos honrados evitaban por todos los medios pasear de noche por los callejones. Los únicos que iban allí eran los que preferían actuar lejos de los ojos curiosos, y por esos callejones corrían las chicas. Uno de los callejones estaba al noroeste de la central. Tras asegurar la victoria en el casino clandestino, Mónica y Sara volvieron a ser atacadas. Un disparo de francotirador zumbó en el aire mientras volvían a la calle principal. La bala rozó la pierna de Mónica, indicando que debían huir. El sabor de su victoria abandonó sus bocas a toda prisa mientras se encontraban de nuevo en combate. Las dos se movieron al mismo tiempo y huyeron lejos de la calle principal. Mientras corrían por los callejones, se dieron cuenta de que había más de un francotirador. Mónica usó sus espejos para intentar averiguar cuántos eran, y la cuenta final llegó a 12. Sus enemigos corrían por los tejados y se arrastraban por los muros de los callejones mientras las perseguían. Antes de que el dúo de Tomoshima se diera cuenta, habían sido atraídas al terreno de caza de los francotiradores. Estaban atrapadas junto a un río sin tener a dónde huir. Ni siquiera Mónica había memorizado el trazado exacto de todos los callejones de Mitario. Sus enemigos probablemente vivían en la zona, y usaron su conocimiento del terreno con un efecto devastador. Cuando Mónica y Sara se separaron, se metieron en un edificio y se tomaron un momento para recuperar el aliento. Era una sastrería y los trabajadores ya se habían ido a casa. Las dos chicas se escondieron detrás del mostrador. Bueno, esto no se ve bien, dijo Mónica con cierta preocupación en su sonrisa. Sus enemigos estaban revisando uno por uno todos los edificios de la zona. Era solo cuestión de tiempo antes de que la sacaran de su escondite. Entonces, Miranda era básicamente solo el grupo de exploración. Sus oponentes eran mucho más fuertes de lo que ella creía. Señorita Mónica, dijo Sara con lágrimas en los ojos. Pudo haber escapado si fuera solo usted, ¿verdad? La única razón por la que está atrapada aquí es porque me está protegiendo. No sé de qué estás hablando. Si ambas vamos a morir aquí, entonces sería mejor que escape sola. Tras un largo silencio, Mónica sonrió burlándose de sí misma. Si lo hiciera, alguien se pondría muy triste. ¿Qué? Oye, a mí no me preguntes. Apenas entiendo lo que digo. En resumen, abandonarte nunca fue una opción. Mónica puso su mano sobre el hombro de Sara y miró fuera del edificio. Percibía que los francotiradores empezaban a reunirse. Ella no la abandonaría en una situación como la actual. En la propiedad abandonada al suroeste del edificio Westport. Tras sobrevivir a la pelea con Baron, lo primero que hicieron Sibila y Elna fue dirigirse a un callejón y así recibir tratamiento. Ninguna de las dos fue herida de gravedad, pero estaban llenas de golpes y moretones. El médico al que iban era uno que Klaus había encontrado, un médico clandestino que estaba dispuesto a tratar a cualquiera mientras recibiera dinero. Según la información de Klaus, allí también podían comprar granadas y munición de ser necesario. En las grandes ciudades solía haber personas como él, dispuesta a satisfacer nichos especializados. Teóricamente, el médico operaba en un edificio abandonado de 8 pisos. Sin embargo, lo único que encontraron en la clínica secreta del 5º piso fue el cadáver del médico. Había sido despedazado con un cuchillo. «Hay alguien más», dijo Elna. Fue la primera en darse cuenta de lo que pasaba, y Sibila la agarró por el cuello y corrieron. Tenían que salir del edificio lo más rápido posible, pero el pasillo ya estaba lleno de gente. Eran 10 y sonrieron aliviados cuando vieron a Sibila y Elna. No había similitud entre sus sexos o edades, pero lo único que tenían en común eran sus miradas preocupadas. Sibila se dio cuenta de que eran como Baron. Los habían amenazado para que siguieran las órdenes del titiritero. TCH chasqueó la lengua y subió corriendo las escaleras del edificio. No había dónde escapar, pero era la única dirección que podían tomar. Ella ya sabía que no había ningún edificio cercano al que pudieran saltar. Este edificio de 8 pisos era lo mismo que ir a la horca. Elna gritó con inquietud. «No te preocupes», dijo Sibila mientras se la llevaba. «No dejaré atrás a quien me considera su hermana mayor». Había seguridad en sus palabras, pero solo estaba fingiendo fuerza. Derrotar a Baron había sido agotador, y fue una sola persona. Y aunque ella o Elna lo dieran todo, no tenían posibilidad alguna de derrotar a un grupo de 10 y todos eran igual de hábiles que él. Le dolía admitirlo, pero solo había una manera de salir de esto. Necesitaban que Klaus viniera. Él era la única persona que podía salvarlas. Por sí solas, todo lo que podían hacer era ganar tiempo. Un poco antes de que sus compañeras se encontraran en peligro,
Lily y Annette estaban en un callejón justo al lado del edificio Westport. Estaban arriba del tejado y observaban la escena. La policía las había declarado fugitivas y estaban buscándolas. También debieron pedir refuerzos, ya que aparecieron otros 5 autos de la policía y los oficiales estaban registrando la zona. Los oficiales se comunicaban entre sí por walkie-talkie mientras se trasladaban de un edificio a otro. Annette empezó a hurgar en su falda como si se le acabara de ocurrir algo y sacó un gran dispositivo. Extendió la antena y se puso el auricular en la oreja. Lily hizo lo mismo con el otro auricular. El aparato interceptó las radios de los policías. Los oyó gritar enfadados. Maldita sea, se escapó, ¿cómo pudimos dejar que la asesina se escapara? Esto huele a crimen organizado. También puso muchas bombas para distraernos. Debe estar tras esa gran conferencia. Lillian Hepburn puede que sea una especie de terrorista internacional. Tenemos que anular su pasaporte, hay que arrestar a esa desgraciada, aunque eso implique usar a toda la fuerza policial de Mitario. Se les podía escuchar el fervor en sus voces. Annette se quitó el auricular y sonrió. Parece que por ahora estamos a salvo. Lily se agarró la cabeza con las manos. Quizá, pero ahora tengo un antecedente delictivo de proporciones colosales. 1 hora ha transcurrido desde que casi la arrestan en la hamburguesería. Annette la había salvado justo antes de que la policía pudiera llevarla a comisaría, y las dos habían huido. Luego activaron bombas en varios puntos de la ciudad y usaron a la multitud en pánico para encubrirse antes de llegar finalmente al edificio en el que se encontraban ahora. Espera, ¿me van a poner en la lista de los más buscados? ¿Cómo se supone que voy a volver a casa cuando acabe la misión? Es mejor que ser arrestada. No, no lo es, preferiría ser arrestada cientos de veces. Sin embargo, el peligro estaba tras ellas. Fue un pequeño incidente, comentó su salvadora Annette. El primer instinto de Lily fue responder en contra, pero se dio cuenta de que debería darle las gracias. Nuestros enemigos deben de estar detrás de esto, dijo Lily con un gran suspiro. Supongo que tienen un informante en la central, alguien muy importante como para que esos falsos cargos procedan. Debieron ponerme una trampa cuando me vieron actuar raro. ¿Los matamos? No podemos. Aunque quisiéramos, no sabemos quiénes son. Podríamos matar solo a los policías. ¿Annette? Lily se rió. No hay muchos dúos donde yo sea la que tenga que actuar seria. En cualquier caso, parecía que lo mejor sería dejar que la policía se fuera y que el escuadrón de recopilación de información decidiera cómo proceder. No había amenazas urgentes, así que lo único que tenían que hacer era esperar a que la policía terminara lo suyo. Lily sabía que su uniforme de camarera llamaba demasiado la atención, así que se cambió a su cómodo traje de misión que Annette le había traído. Ponérselo siempre le ayudaba a concentrarse. Por suerte, estaban en lo alto de un edificio. No había nadie más en la cercanía. Sin embargo, Annette se abalanzó sobre ella en cuanto empezó a bajarse la falda. Anneki, alguien está viendo. La cara de Lily se puso roja. ¿Hay un fisgón? Está mirando a través de una mira. Es un fisgón muy dedicado, y también tiene un rifle. Ese no es un fisgón. Una bala silbó sobre sus cabezas en lo que se dejaban caer de panza en el tejado. Salieron volando trozos de hormigón. Gracias al ángulo del agujero de la bala, pudieron saber que el francotirador les disparaba desde una habitación del edificio Westport. Lily permaneció oculta mientras terminaba de cambiarse y luego examinó la situación. El francotirador está en el piso 39, y el edificio Westport es el lugar más alto de los alrededores, lo que significa que pueden disparar a quien quieran desde allá arriba. Ella y Annette estaban usando el borde de la azotea para cubrirse, pero serían blancos fáciles en el momento en que salieran de ahí. Ella no escuchó ningún disparo, así que su enemigo debía de estar usando un silenciador o algo así. Los policías de abajo ni siquiera se habían percatado de la presencia del francotirador. El asesino no pertenecía a la policía, pero estaba claro que estuvieron en contacto. Tal vez el mismo titiritero movía los hilos de ambos. Lily agarró el interceptor de radio de Annette. Pudo oír otra serie de voces mezcladas con las de los policías. Están en ese edificio. Es el momento, 10-4. Con tal de evitar el dolor. Hay que matarlas. Sí, vamos. Si no las matamos, seremos castigados. Su oponente en el edificio Westport no estaba trabajando solo. Un número de voces sombrías hablaron una tras otra. A juzgar por la cantidad, eran más de 10. Y con el francotirador inmovilizándolas a ella y a Annette, ni siquiera podían huir. En toda su vida, Lily nunca se había sentido tan acorralada como ahora. Estaba asustada. Era evidente que no iban a poder salir solas de esta. Iban a morir. Iban a perecer. Iban a estirar las patas. Sus vidas iban a terminar, y no había nada que pudieran hacer para evitarlo.
La cruda realidad de la situación era que un par de fracasadas no podían aspirar a derrotarlos. Lily se dio una palmada en las mejillas para despejar su corazón. No te rindas, Lily. Haz posible lo imposible. Cerró los ojos y las palabras de Klaus resonaron en su mente. Te nombro líder de Tomosivi, había dicho él. Ella sabía que solo había sido un truco para motivarla. De no ser por eso, nunca habría asignado a alguien tan torpe y falto de habilidades de espionaje como ella para el rol. Mirando la situación objetivamente, había mejores candidatos para el puesto, pero esa mentira era precisamente lo que le permitía mantener la cabeza alta. Oye, Annette, esa soy yo. Corrígeme si estoy diciendo tonterías, pero, eres, digamos, muy hábil. Los ojos de Annette se abrieron un poco. No había muchas cosas que la hicieran reaccionar así. Tengo curiosidad, respondió. ¿Qué te hace pensar eso? Vamos, dame algo de crédito. Lily sonrió. Puede que no me vea como la gran cosa, pero sigo siendo la líder del equipo. Tengo la sensación de que tienes todo tipo de habilidades locas. Actuaré como señuelo y los alejaré. Cuando estés suficientemente lejos, tienes que reportarle rápido a Greta y Thea. Las otras también podrían estar en problemas. Dadas las habilidades de Annette, Lily confiaba en que sería capaz de escabullírsele a sus enemigos y encontrar el camino hasta un teléfono público. Tenían que informarle la situación al escuadrón de recopilación de información. De ese modo, las probabilidades de que sus compañeras sobrevivieran aumentarían considerablemente, y dicho escuadrón podría idear un plan y ponerse en contacto con Klaus. Era la única contramedida disponible. Me imagino que ya sabes esto. La sonrisa habitual de Annette había desaparecido. Su rostro era una máscara carente de emoción. Pero te van a matar, Anneki, me gustaría ver cómo lo intentan. Tengo gas venenoso, espuma venenosa, cortinas de humo venenosas. Soy una experta cuando se trata de ganar tiempo. ¿Esas cosas no servirán? ¿Alguna vez ha funcionado con Klaus? A veces la verdad era dura. El veneno de Lily no tenía exactamente el mejor historial en sus batallas contra espías de élite. Una vez hizo una barricada de espuma venenosa y detuvo a Shirogumo, pero eso fue todo. La inmunidad al veneno era una habilidad poderosa, no hay duda de eso, pero Lily no la había utilizado con gran efectividad. Lily enrolló su meñique alrededor del de Annette. Entonces, cuando volvamos a Dean, deberías hacerme la mejor arma de todas. Algo lo suficientemente fuerte como para derribar al profe. Hazme un aparato espía que me deje con la boca abierta, ¿qué me dices? Esta vez, los ojos de Annette se abrieron al máximo. Lily no sabía lo que pasaba por la mente de su compañera. Nunca pudo entender a Annette. Sin embargo, la miró fijamente a los ojos. Finalmente, Annette apretó su meñique con el de Lily. Su característica sonrisa inocente volvió a su rostro. Entendido. Con mis habilidades y tu veneno, podré hacer algo realmente impresionante, J.E. El profe no sabrá que le golpeó. Se soltaron los meñiques al mismo tiempo. Lily, con su arma lista, comenzó a moverse. Cuando saliera, se convertiría en un jugoso blanco para el francotirador, y tendría que confiar únicamente en su instinto para esquivar las balas hasta llegar al interior del edificio. Un movimiento en falso, y su vida terminaría. Allá voy, dijo Annette, sonriendo dulcemente mientras Lily se dirigía a un peligro mortal. Es hora de dejar morir a Lily. Era una opción cruel y sin corazón. Sin embargo, era la única opción. Mientras Lily atraía la atención del francotirador, Annette se puso a trabajar en la reubicación. Saltó al edificio de al lado para poder escapar del ataque. Ahora era trabajo de Lily distraer a sus enemigos hasta que Annette estuviera fuera de la vista de todos. Tengo que engañarlos a todos para que Annette vaya a un teléfono público e informe a las chicas. Mientras esquivaba el primer disparo de francotirador en las justas, se mordió el labio. Como líder de Tomosivi, era hora de jugarse la vida. Estaba allí, sola y amenazada, y ahora le tocaba poner a prueba su valía como espía. Las radiobalizas de emergencia seguían parpadeando. Sus compañeras estaban en peligro en 3 lugares y al mismo tiempo, y ninguna de ellas era lo suficientemente fuerte como para ganar por su cuenta. Gracias al noble sacrificio de Lily, el escuadrón de recopilación de información tenía un informe completo de la situación. Ahora les tocaba a ellas idear un plan que pudieran darle la vuelta a esta situación tan desesperada. Sin embargo, esa información no le hizo ningún bien a Thea. Lo único que podía hacer era aferrarse al auricular y quedarse mirando a la nada. ¿Quién? ¿Quién es esta gente? Se agarró la cabeza con las manos y empezó a respirar rápida y profundamente. No sabía si era Murasaki Ari quien movía los hilos, pero fuera quien fuera, estaban matando a cualquiera que se viera mínimamente sospechoso en los alrededores de la conferencia. Ella y las demás no estaban preparadas para una lucha como esta. No había tácticas ni planes que pudieran descifrar, solo un número abrumador.
Si querías matar a un espía, esa era una de las formas más seguras de hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Ella era la comandante. Sabía que necesitaba idear un plan, pero difícilmente podía pensar con claridad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y se negaban a detenerse. Sabía que sus compañeras podían estar muriendo en ese mismo momento, y la imagen mental de sus cadáveres acaparó cualquier otro pensamiento de su cerebro. Al otro lado de la estancia, Greta se apresuró a entrar a su dormitorio. Greta, Thea se apresuró a seguirla. Greta se quitó la ropa y empezó a ponerse un traje de hombre. Me disfrazaré del jefe, dijo, con voz tranquila y serena. Si nuestros adversarios trabajan para el imperio, sabrán qué aspecto tiene el jefe. ¿Temblarán cuando me vean? Si funciona, Mónica y yo podemos trabajar juntas para escapar del peligro. En otras palabras, ella estaba planeando entrar al combate. Era muy valiente, especialmente para alguien tan poco hábil para pelear como ella. Sin embargo, ella y Mónica habían recibido el sello de aprobación de Klaus. Juntas, tenían una oportunidad decente de escapar con éxito, y con Sara presente, sus probabilidades de sobrevivir no eran tan malas. ¿Qué hacemos con Lily y Sibila?, preguntó Thea. El jefe anda cerca, y con el alboroto que hay, no creo que no se dé cuenta de lo que pasa. Seguro va a venir corriendo a ayudar, concluyó Greta con tranquilidad mientras terminaba de ponerse el disfraz. Era la viva imagen de Klaus. Con solo verlo, el alivio inundó a Thea. Espera, aguarda, pero había una preocupación que no podía quitarse. Los números no concuerdan, dijo. Sentía un dolor que le quemaba el pecho. Hay 3 lugares que necesitan refuerzos. Si tú vas a uno y el profe al otro, ¿qué hacemos con el último? Thea. La expresión de Greta se endureció. Apretó los puños con fuerza. ¿Tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos? Thea captó lo que Greta estaba diciendo. Ella sabía muy bien que no podían salvar a todas. Estaban cortos de recursos. Tomosi simplemente no tenía 3 personas lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a 3 crisis, así que, viendo de cara a la situación, esta era la única conclusión lógica. Aún así, Greta se armó de valor y se dirigió hacia la puerta. Iba a salvar a todas las que pudiera. ¿Cómo lo haces?, Thea gritó patéticamente. ¿Cómo puedes ser tan valiente? ¿A qué te refieres? Por favor, no lo entiendo. ¿Qué hago? No tengo el ingenio que tú tienes, ni la fortaleza mental para lanzarme así al peligro. ¿Qué puede hacer alguien que se deja aplastar por sus fracasos? Necesitaba la guía de Greta. Necesitaba que Greta le enseñara lo que tenía que hacer, justo como había estado haciendo desde que iniciaron la misión. No soy fuerte, dijo Greta, sacudiendo la cabeza. Lo único que tengo es el deseo de compensar al jefe. Dependencia o incluso obsesión. Quiero hacer lo correcto por el hombre que me devolvió mi afecto, incluso después de que mi amor no fuera correspondido. ¿No correspondido? Algo debió de pasar. Sin embargo, Thea prefirió no pedir más detalles. Por la pasión que se podía escuchar en Greta, Thea sabía que era un tema que no debía mencionar a la ligera. La pregunta era, ¿qué sentía Greta por Klaus? ¿Cuál era la naturaleza de ese afecto que había superado incluso al amor? ¿Que fue lo suficientemente poderoso como para convertir a una fracasada en una brillante espía? Thea, dijo finalmente Greta. Por favor, vuelve a leer los informes y averigua cuál es la mejor acción a tomar. Creo en ti. Eso era todo lo que ella le tenía que decir. Greta salió corriendo y Thea se quedó sola en la habitación. Podía oír con alarmante claridad todas las sirenas de policía que pasaban por delante del complejo de apartamentos. Las rodillas se le debilitaron y cayó al suelo. Empezaron a brotarle lágrimas y a caerle sobre las manos. Eran lágrimas de mucho miedo. Ahora se daba cuenta de lo impotente que ella era. No puedo hacer nada. ¿Podría ella correr a ayudar a sus aliadas? Tal vez, pero no serviría de mucho. Su habilidad no era adecuada para el combate. Tenía un poder llamado negociación, pero había un prerequisito. Para usarlo, primero tenía que mirar fijamente a su objetivo durante varios segundos. Eso no funcionaría con quien quisiera matarla. Incluso si llegaba a uno de los combates, lo único que conseguiría sería retrasar a las demás. No podía salvar a su equipo. De hecho, no podía hacer otra cosa que sentarse en el piso de su apartamento. No sirvo como espía y soy un fracaso como comandante. Al final, le había dejado todo a Greta. Greta había tomado las decisiones, y lo único que te hacía era sentir. Era patético, así estaban las cosas. Y ahora que Greta se había ido, lo único que hacía era sentarse en el suelo y llorar. Kouro, susurró el nombre de su ídolo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que vio en mí? 7 años atrás, había conocido a una poderosa espía. La mujer no solo la salvó, también le dio un propósito a su vida. Serás la espía más fuerte de aquí, pero no quiero que te conviertas en una espía cualquiera.
Quiero que también te conviertas en un héroe y salves a tus enemigos. Esas palabras habían llenado a Tea de alegría. Soñaba con un gran futuro, uno en el que se uniría a Omura y trabajaría codo a codo con Kouro. Pero la realidad tenía otros planes. Omura fue destruido antes de que pudiera encontrarse nuevamente con ella. Kouro había muerto tras ser traicionada por un aliado. Y los sueños de Tea de convertirse en un héroe que pudiera salvar a sus enemigos la llevó a que sus enemigos la manipularan y se rieran en su cara. Las burlas de Matilda habían sido como una cubeta de agua fría cayéndole. Ahora, para rematar, sus compañeras mejoraban sin ella, fracasó en su deber como comandante y no hacía nada mientras sus vidas corrían peligro. Ojalá pudiera desaparecer. Clavó las uñas en el piso y se lamentó. ¿Qué hace aquí alguien tan inútil como yo? Golpeó el piso una y otra vez. Quiero desaparecer, gritó. Soy demasiado blanda conmigo misma, soy demasiado blanda con mis enemigos, no tengo talento, me dejo sentir superior a las demás solo porque tengo un poco de experiencia sexual, dejo todo en manos de mis compañeras, y presumo de mí misma cuando ni siquiera soy la líder del equipo. Soy la más débil e infantil del equipo, ojalá pudiera morirme, Aneki. De repente, una voz llegó a través del receptor. No se había dado cuenta, pero su llamada con Anete seguía conectada. No quiero que desaparezcas, Anete. Me divertí el mes pasado. Cuando hiciste todas esas cosas por mí, continuó hablando Anete con un tono que usarías para consolar a un niño. Era difícil saber cuál de las dos era realmente la mayor. Me sorprendí. Mucho. Siempre estabas entrometiéndote sin nada que te respaldara, y para lo único que sirves es para ser una zorra. Tú, tienes un amplio vocabulario. Tea no conocía eso de ella, pero no es que te odie ni nada de eso. Anete continuó. Hanazono me pidió que hiciera algo. Dijo que tenía información que quería pasarte. ¿Información? Según su investigación, hay un rumor circulando por la ciudad. Algo sobre un héroe que corre a salvar a la gente que está en las profundidades de la desesperación. Un héroe. Tea recordó algo, y rápidamente supo de qué se trataba. Mónica dijo algo parecido en su informe. Dijo que los secuaces de Murasaki creen en una especie de héroe. Esa chica llamada Miranda les había dicho lo mismo después de su intento de suicidio. Me pregunto si el héroe vendrá por mí, había dicho. Ahora que lo recordaba, Sibyl había mencionado lo mismo. Justo antes de desmayarse, Baron también había murmurado algo sobre un héroe. Tea no había pensado mucho en ello, pero con todos esos datos juntos, ya no parecía solo un rumor. Era como si alguien lo hubiera difundido a propósito. Pero, ¿qué significa? Lo empezó alguien que trabaja con Murasaki. El rumor incluye el aspecto de ese héroe. Ese pequeño detalle no había aparecido en ninguno de los informes. Lily seguramente investigó más a fondo. Cuando Tea apretó el auricular contra su oreja, Anete dijo algo totalmente inesperado. Según Hanazo 1, la gente dice que el héroe es una chica guapa de cabello negro. ¿Qué? Eso era muy específico. Cuando la mayoría de la gente oía la palabra héroe, pensaba en un hombre grande y musculoso. ¿Quién estaba difundiendo el rumor y con qué fin? Tea no tenía ni idea, pero para hacer las cosas aún más peculiares. Espera, es la descripción de mi aspecto. La descripción encajaba a la perfección con Tea. Tenía el cabello oscuro, era una chica y era guapa. 3 de 3. La siguiente parte es un mensaje de Hanazo 1. Anete continuó. ¡Qué coincidencia, eh! Aprovecha el rumor y conviértete en una heroína de verdad. Eso es lo que ella quería que oyeras. Ahora tengo que volver con ella. Después de transmitir el mensaje, Anete colgó. Nada de aquello tenía sentido. ¿Tea tuvo suerte con los detalles del rumor o había algo más? ¿Podía un rumor tan conveniente difundirse por mera casualidad? ¿Qué significa todo esto? Colgó el auricular y gimió. Había tantas cosas que no entendía, pero al menos había conseguido calmarse. No iba a lograr nada con llorar. Su equipo la necesitaba y ella iba a hacer todo lo posible por ayudar. Miró fijamente a la pared. El apartamento de Klaus estaba justo al otro lado, y él les había dado una copia de su llave. Greta la había usado para entrar en numerosas ocasiones, aunque siempre resultaba echada. En estos momentos, hay un hombre prisionero. Tea no era lo suficientemente fuerte para salvar a sus amigas. Pero conocía a alguien que sí lo era. Respiró hondo. Esto es todo lo que puedo hacer por ellas. Tea siguió las instrucciones de Greta y volvió a leer los informes antes de dirigirse a la habitación de al lado. Las luces estaban apagadas y el apartamento estaba oscuro. Klaus no estaba. Se encontraba en la línea de fuego, luchando contra los secuaces de Murasaki. El salón estaba limpio y ordenado, sin ningún aromatizante en el ambiente. A uno de los costados, una de las puertas estaba bien cerrada. Tea utilizó su llave, abrió la puerta con cautela y encontró a un hombre demacrado sentado en una silla. Tenía los brazos atados por detrás con pesadas cadenas.
Era como si su captor hubiera tenido miedo de lo que pudiera pasar si al hombre se le permitiera mover un solo dedo. Supuse que ya era hora. Era Roland, el asesino del imperio que ella y Klaus habían capturado. A pesar de tener el cuerpo atado de la cabeza a los pies, sus ojos seguían brillando con una luz ardiente y se veía tan intimidante como siempre. Puede que haya sido imaginación de Thea, pero parecía que emanaba una presión más intensa que antes. Su prolongado cautiverio lo había debilitado, adelgazado y acercado a la muerte, lo que hacía su presencia mucho más impactante. Su sonrisa engreída le dijo a Thea todo lo que necesitaba saber. Este era el plan de él desde el principio. Sabía que llegarían a esto. Él conocía a Murasakiari. Conocía la habilidad y los métodos de Murasakiari. Sabía que la ciudad estaba completamente bajo el control de Murasakiari. Y sabía que Tomoshi no tenía la fuerza de combate para enfrentarlo. Roland soltó una carcajada penetrante. ¿Qué te pasa? ¿El gato te comió la lengua?, dijo en un tono muy confianzudo. Vamos. Esta es, ¿cuántas? ¿La cuarta vez que nos vemos? Tienes que dejar de tenerme tanto miedo, niña. Sin embargo, a Thea seguían sin salirle las palabras. Roland casi la mata en 2 ocasiones. Y aunque estuviera inmovilizado, el miedo de Thea se negaba a desaparecer. Hizo todo lo posible para que no le temblaran las rodillas, y con una sonrisa burlona, Roland dijo, parece que todo va según lo previsto. Las hormigas obreras de Murasakiari está destrozando a tu gente. Pero vamos, no es culpa tuya. No tienes cómo acabar con todos ellos. Y por eso vienes a mí. Quieres que salve a tus compañeras, ¿verdad? Es lo que ella quería. Roland era el único que podía hacerlo. Puede que no estuviera al nivel de Klaus, pero sus habilidades de asesinato seguían siendo las mejores de su clase. Había crisis en 3 lugares diferentes, y salvar a todas iba a requerir manos extras. Al paso que iban las cosas, Tomoshi sufriría bajas. Thea apretó los puños. ¿Cómo podía ya confiar en él? Una mirada de compasión cruzó los ojos de Roland. Claro, lo haré. Le sonrió amistosamente. ¿Qué puedo decir? Me he encariñado con ustedes. Les echaré una mano. Oye, no te sorprendas tanto. Estoy hablando en serio. Vamos, suéltame. Thea sentía un dolor en el corazón, como si alguien se lo hubiera agarrado y luego apretujado. Este era el momento. Sus compañeras estaban en peligro y ella tenía que tomar una decisión. Podía liberar a Roland o podía ignorarlo. No había nadie cerca a quien pudiera pedir consejo. Greta se había ido, al igual que Klaus. Era una decisión que tendría que tomar sola. Roland chasqueó la lengua. ¿Cuál es el problema? Si sigues perdiendo el tiempo, va a morir gente. ¿De verdad quieres dejar que maten a tus compañeras por tu indecisión? Thea permaneció en silencio mientras intentaba usar su talento único. Cuando miraba a alguien a los ojos, podía descubrir sus deseos más profundos. Todo lo que tenía que hacer era cumplir esa condición, y su habilidad le diría lo que Roland realmente quería. Entonces podría usarlo para tenerlo bajo su control. Si pudiera verlo a los ojos, hizo innumerables intentos para conseguirlo. Era una hazaña bastante fácil de realizar con hombres seducidos por su belleza, pero cada vez que lo intentaba con Roland, este desviaba rápidamente la mirada. ¿Qué está pasando aquí? Roland suspiró. ¿Encuentras excitante verme a los ojos o algo así? Mira, los dos sabemos que eso no es lo que pasa. Te haré un consejo: si estás muy asustada para hablar con alguien, intentar mirarlo a los ojos una y otra vez solo hará que sospeche. Tu pequeño truco no va a funcionar conmigo, niña. Le estaba poniendo trabas. Era como con Klaus, su intuición de espía le decía que estuviera alerta. Thea nunca había logrado usar su habilidad con un espía de élite. Tampoco había funcionado con Matilda. Se había quedado sin opciones. Había conseguido hacerlo con Mónica besándola, pero acercarse tanto a Roland sería demasiado peligroso para intentarlo. En cuanto ella posara sus labios con los de él podría arrancarle fácilmente la lengua. No hay nada. Nada que pueda hacer. El tiempo corría. No podía arriesgarse desatándolo. Si lo hacía, estaría haciendo exactamente lo mismo que la última vez. Sería como si hubiera seguido la pista de Matilda y la hubiera rescatado sin llegar a averiguar quién era en realidad. ¿La risa aún resonaba en sus oídos? Thea, cariño, no eres nadie. No podía volver a cometer el mismo error. De repente, Roland habló. Oh, ya lo entiendo. Metiste la pata hace poco. Esta vez, su voz no era amenazante. Era suave. Lo tienes escrito en toda la cara. No debería haber sido tan idiota contigo. ¿Perdona? Yo también estoy un poco nervioso. Sacudió ligeramente la cabeza. ¿Se está disculpando? ¿Un asesino de élite se disculpa conmigo?
Mientras Tea se quedaba boquiabierta, Roland hizo un gesto de vergüenza con la barbilla. Supongo que ya somos dos. Yo también metí la pata. Por fin, te consiguió hablar. Solo fueron 2 palabras. ¿En serio? Estuviste allí, ¿verdad? Me viste enfrentarme a Kagaribi y serví mi trasero en bandeja de plata. Y después de toda esa basofia vergonzosa que dije sobre ser su rival. Ah, claro. ¿Te importa si te cuento una pequeña historia sobre mí? No te preocupes, no tardaré mucho, le sonrió. Ni siquiera la Oficina de Inteligencia Extranjera había sido capaz de averiguar nada sobre los antecedentes de Roland. No pude evitar prestar atención. Yo solía ser un tipo aburrido. Nací de una pareja de padres acomodados aquí en Mausaya, y me dijeron que tenía que heredar el negocio familiar. Y pasé toda mi vida preparándome para ello, justo hasta que conocí a un bicho raro llamado Murasakiari y a su grupo. Murasakiari, al parecer, se fijó en mí y vio que tenía potencial, así que me secuestró y me moldeó para convertirme en espía. Honestamente, me dio igual. Era bueno en estas cosas. Y digo bueno en serio. Superé a las otras hormigas obreras en un santiamén y obtuve mucho trato especial. Luego recorrí el mundo matando a cuantos espías y políticos se me encomendaba. Roland se encogió de hombros. Pero al final, se volvió aburrido. Lo entiendes, ¿verdad? No había ningún objetivo detrás de los asesinatos. Todo lo que hacía era seguir sus órdenes. Pero me había lavado el cerebro, así que no podía desobedecerlas. Era un esclavo. Una marioneta. Una máquina. La cinta transportadora me traía gente, y yo les ponía una etiqueta de asesinado. Eso era todo. Tea no podía ni empezar a comprender a Roland. Hablaba de acabar con vidas humanas como si fuera algún trabajo doméstico. Sin embargo, sintió que ahora lo entendía un poco mejor. Matar gente era demasiado fácil para él. Debido a su profundo talento, el asesinato se había reducido a nada más que su itinerario diario. La mayoría de la gente no le daba importancia a romper huevos o ir de compras, y para él, aplastar corazones humanos era igual. La pregunta que me hice fue, ¿cuál era mi propósito en la vida? Pasé años tratando de descifrarlo, ya veo, pero un par de años más tarde, me encontré con alguien que me dijo algo. Conozco a alguien que puede llenar ese vacío en tu corazón. Sentí como si acabara de escuchar una profecía. Al parecer, existía un monstruo que era más fuerte que nadie, al que nadie podía matar y que podía completar cualquier misión. Supuse que conocerlo le daría sentido a mi vida. Roland se rió, como si todo fuese una gran broma. Pero ya viste lo bien que me fue. Ni siquiera pude ponerle un dedo encima, ¿ves? No somos tan diferentes, tú y yo. Cometimos un error que nos rompió el corazón en pedazos, y ninguno de los dos sabemos cómo regresar el carro al camino, ¿me entiendes? Él vio a través de ella. Ella se veía atada justo donde Roland estaba ahora. Quizá eran iguales. Puede que su cuerpo no estuviera atado, pero su corazón lo estaba, al igual que él. Ninguno de los dos había podido recuperarse de su fracaso. Ni Tea, ni Roland. Vamos, formemos un equipo tú y yo. Seremos compañeros fracasados, intentando recuperar nuestras vidas juntos. Su voz era tranquilizadora. Tanto que Tea tuvo que contener rápidamente su corazón vacilante. Lo que propones no tiene sentido, dijo ella, con una voz tan débil que apenas parecía ella misma. Según lo que me acabas de decir, trabajas para Murasakiari. Sí. Llama a sus secuaces sus hormigas obreras, y yo soy una de ellas. Pero si ese es el caso, no debería ser capaz de traicionarlo. Los informes que recibí decían que su control sobre sus secuaces era absoluto. Oye, no me metas en el mismo hoyo que esos perdedores. Él no tiene tanta influencia sobre mí, ¿puedes probarlo? Todavía sigo aquí, ¿no? ¿Es que no lo sabes? Todas las otras hormigas obreras intentan suicidarse cuando son derrotadas. Él tenía razón. Según los informes de Mónica y Sibila, sus enemigos derrotados habían intentado quitarse la vida y evitado tratar sus propias heridas en el momento en que fueron derrotados. Pero no Roland. Su historia cuadraba. Ahora es el momento de tomar una decisión, ¿vas a dejarme salir o no? La miró en silencio, no le quedaba tiempo. Cuanto más dudaba, más se le escapaba la oportunidad. Visiones de sus compañeras destellaron en su mente. Habían pasado tantos días felices juntas, viviendo y riendo bajo el mismo techo. Cuando las historias de Tea empezaban a ser sexuales, Lily siempre huía avergonzada. Sibila fingía irritación, pero en secreto estaba interesada. Sara se ponía roja. A su lado, Greta tomaba notas con diligencia y Mónica la miraba con frialdad mientras tapaba las orejas de Elna. Annette ladeaba la cabeza con una interrogante encima, pero siempre parecía divertirse.
De vez en cuando, Klaus se pasaba por allí mientras ellas se divertían en el comedor. Cuando llegaba, el equipo lo acosaba con preguntas sobre su historia romántica, y él les hacía una mueca y huía. Lily intentaba detenerlo, pero siempre acababa tropezando, haciendo que el comedor se llenara de risas. Thea quería asegurarse de que pudieran volver a aquellos días felices. Quería completar la misión para que pudieran pasar el tiempo juntos en feliz armonía. Y no le importaba lo que tuviera que renunciar para conseguirlo. Desató las ataduras de Roland. Con la llave extra, quitó las cadenas que lo ataban. En total, había más de 20 candados que lo mantenían restringido. En cuanto se abrió el último candado, Roland se desplomó hacia adelante y se golpeó la cara contra el suelo. Llevaba tanto tiempo atado que los músculos no le funcionaban bien. Una oleada de preocupación recorrió a Thea. ¿Realmente iba a ser capaz de derrotar a sus enemigos en ese estado? Después de pasar un buen rato en el suelo, se agarró de la silla y empezó a levantarse. Incluso después de ponerse en pie, su torso seguía balanceándose de un lado a otro y su cabeza se tambaleaba de un lado a otro. Thea se apresuró a ayudarle. Fue entonces cuando pudo verle la cara por primera vez. Roland sonrió. Una cosa más, para que lo sepas. Estiró todo su cuerpo. Lo que dije de mi sobre ser especial era cierto. La orden que me dio Murasaki sobre qué hacer si perdía no era suicidarme. Era engañar a mis enemigos y regresar por cualquier medio necesario. Un horrible crujido sonó en todas las articulaciones de su cuerpo, tan fuerte que parecía que sus huesos se quebraban. Al hacerlo, sus músculos volvieron a su sitio. Su torso, que estuvo tambaleante, se detuvo de golpe mientras permanecía de pie, imponente y digno. Ahora ella sí había cometido el peor error posible. Había liberado a un asesino temido en todo el mundo. Thea se apartó. Cuando su espalda chocó contra la ventana del dormitorio, Roland acortó la distancia que los separaba en un abrir y cerrar de ojos. De nuevo en plena forma, agarró a Thea por el cuello y la estrelló contra la pared sin darle tiempo a huir. El interruptor de seguridad que estaba detrás de ella se activó y la ventana se abrió de golpe. La mitad superior del cuerpo de Thea sobresalía por la abertura desde el 8º piso. No eres muy inteligente, ¿verdad, niña? No puedo creer que cayeras tan fácilmente, se burló Roland mientras le apretaba el cuello. El gobierno del rey sembraba desesperación por todo Mitario. ¿Qué podrían hacer para imponerse? Cuando Thea se despertó, se encontraba tumbada en un suelo frío. Estaba en algún lugar bajo tierra. La habitación no tenía ventanas, y su iluminación indirecta solo iluminaba tenuemente su entorno. Aún así, pudo darse cuenta de que estaba en un bar pequeño, con solo 2 asientos. Una de las paredes estaba llena de hileras de licores, y había un hombre delgado puliendo un vaso detrás del mostrador. Al tocar el suelo, Thea se dio cuenta de que había algo raro. Entrecerró los ojos. Todo el suelo estaba manchado de sangre. Su instinto le decía que ninguna persona tenía tanta sangre. Varias personas debieron haber muerto aquí. ¿Dónde estoy?, preguntó, pero el bartender no dijo nada. Ella ya no tenía su pistola, pero tampoco estaba atada. Cuando se levantó, oyó pasos detrás de la puerta que había junto al mostrador. Entonces un hombre de traje y sombrero entró. Parecía ser alguien amable, y sobre todo sus ojos sonrientes le daban una impresión gentil. Parecía el tipo de persona que los niños adoran. Cuando vio a Thea, asintió ligeramente. Escapa por su cuenta y captura al enemigo al mismo tiempo. Nunca deja de impresionarme. Tiene un talento que asusta. Thea sabía exactamente quién era. Se veía inofensivo, pero en realidad era el peor de todos. Eres Murasaki. Veo que puedo saltarme la presentación. Se quitó el sombrero y sonrió. Encantado de conocerte. Pero lo siento. Tengo poco tiempo, así que me temo que tengo que pasar directamente a matarte. Cuando mueras, asegúrate de decir tus últimas palabras. Me encantaría escuchar lo que tengas que decir. ¿Qué, considerado? Oh, en efecto. Es costumbre mía ser amable con las mujeres. Me resulta difícil de creer, pues, aunque no lo parezca, soy todo un caballero. Siempre siento remordimientos cuando golpeo a una mujer. A Thea no le importaba el desordenado código moral de ese hombre. Sin embargo, ella ya se daba una idea de por qué tenía tanta prisa. Supongo que vas a por el profe, así es. Espero que cuando le muestre tu cadáver, se desconcierte un poco. Es tenaz, lo reconozco. Envié 73 hormigas obreras tras él, y todavía no lo han matado. Eso hace que uno se pregunte, ¿ese joven de verdad es humano? Tal y como ella supuso, Klaus estaba atascado en una batalla. Por lo que parecía, estaba rodeado de oleadas de enemigos y no podía moverse con libertad. El bartender le ofreció un arma a Murasaki, y este tomó el revólver fabricado por Mausaya y empezó a cargarlo,
bala por bala. Daba la impresión de estar meditando con qué bala matarla. Thea se mordió el labio. Era demasiado evidente lo que estaba a punto de ocurrir. Ella iba a morir, y Tomoshima iba a perder contra Murasaki. Los números que él tenía a su disposición superaban todo lo que ellas habían imaginado. No solo iba a usar esos números para aplastarlas. Klaus iba a estar tan ocupado con las más de 70 hormigas obreras que no llegaría a tiempo para salvar a ninguna de las otras. Si todo era como parecía, así es como iba a suceder. Thea negó con la cabeza. ¿Realmente eres inigualable? Puedo asegurar con plena confianza que, a partir de este momento, eres el espía más fuerte de la ciudad. No parece justo. Buscar pelea contigo fue la peor jugada que pudimos haber hecho. Sí. Soy el rey, contestó Murasaki con indiferencia. Recién te das cuenta, era un hombre extraordinariamente seguro de sí mismo, pero quizá era de esperar. Era natural sentirse omnipotente con un poder como el suyo. Su habilidad le permitía controlar a las personas a través del dolor y dominarlas por completo, a tal punto que incluso podía ordenarles que se suicidaran. Con sus esclavos llenando las calles de Mitario, era realmente el rey de esta ciudad. Era estúpido pensar siquiera en oponérsele. Ese es el asunto. A partir de este momento, eres inigualable, y buscar pelea contigo ahora era la peor jugada que pudimos haber hecho. La táctica que habían estado utilizando era la equivocada. Si querían acabar con él, hacerlo ahora sería inútil. Toneladas de espías habían tratado de hacer precisamente eso, y toneladas de espías habían fracasado. Tenían que cambiar la forma de encararlo. Ahora, Thea por fin entendía cómo liberarse de la desesperación que la había creado. Si queremos ganar, tenemos que verlo todo de otra manera. Ella continuó, no podemos vencerte ahora. Tenemos que usar el paso del tiempo. Para derrotarte, había encontrado la respuesta. La información por la que sus compañeras habían arriesgado sus vidas la había llevado a la verdad. En el momento en que lo resolvió, todas las pequeñas cosas que habían parecido fuera de lugar finalmente tuvieron sentido. Ahora entendía por qué Murasaki había reaccionado tan rápido ante ellas, así como cuál era el verdadero significado del rumor que se extendía en Mitario. Solo había una forma de superar la desesperación, y era adivinar el nombre de la mujer que había muerto allí. Así que le planteó una pregunta a Murasaki. Déjame preguntarte algo, hace 6 meses, mataste a Kyakouro. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.